Hola, hola, mi nombre es Ricardo y les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, el canal para amantes de la literatura profunda, y hoy voy a comentar el libro de análisis social de la periodista Anne Helen Petersen, una estadounidense que mediante análisis de testimonios y compilación de estudios sociales intenta develar la mentalidad o mindset de los millennials y derribar ciertos mitos sobre nuestros autoconceptos. Así que allá vamos, pero le guste. Este libro es una explicación más por entender por qué el estrés es la enfermedad del siglo XXI, o por qué no estamos queriendo ser padres, o por qué las generaciones nos miran como si fuésemos perezosos, mimados, privilegiados, que no sabemos lo que es trabajar duro. Y finalmente intenta derribar el mito de que nosotros somos una generación de cristal que cree que merece medallas por tonteras o que se derrumba ante la mínima dificultad. Ella nos dice que nosotros finalmente somos la generación quemada o en permanente estado de burnout. El síndrome del burnout puede ser traducido en quemado, fundido o agotado, y fue descrito por el psiquiatra Herbert Freudenberg y es definido por un proceso paulatino en que las personas pierden interés en el trabajo, ya no tienen ninguna pasión por su responsabilidad e inclusive este desgaste profesional los puede llevar a el destino del suicidio o la muerte. La principal tesis de la autora entonces es que este síndrome del burnout es este cansancio, esta apatía, esta anomía, este desgaste profesional, y cito, no es exclusivo de la gente que trabaja en ambientes de mucho estrés y no es una aflicción temporal, es la enfermedad millennial, nuestra temperatura basal, nuestra música de fondo. Así son las cosas, es nuestra vida. Este estado permanente es fruto de las varias correlaciones tóxicas en nuestras aspiraciones y el funcionamiento del sistema. ¿Por qué tenemos este gran trecho en que queremos ser mucho, pero finalmente somos lo que somos? Muchas son las respuestas que la autora nos entrega, así que intentaré resumirlas. Primero, la negación de nuestra identidad por nosotros mismos y por el resto. Si les pregunto a ustedes si son millennials, muchos me dirán que no. ¿Tú eres millennial? ¿Yo? No, esos de los niños chicos, esos que se enojan y se estresan por todos, que gritan por juegos, que no tienen tolerancia a la frustración, yo no. Bueno, entonces, ¿tú eres millennial? No pasa nada, yo soy de la generación del esfuerzo, a mí nadie me ha regalado nada. Pero, si naciste entre 1980 hasta más o menos el año 2000, te tengo una gran noticia. Tú eres un millennial, así que para de negarte y pon atención que esta autora me hizo romper varios espejos y autoconceptos. Pero no solo nosotros, también nuestros progenitores, adultos con quienes nos rodeamos, los profesores, también nos niegan. Mientras nos decían que éramos seres llenos de potencial, que debíamos desarrollar con trabajo duro, nos despreciaban al mismo tiempo. Dicen que todo se nos dio fácil, que no sabemos lo que era el mundo, que estamos estresados por nada y que renunciamos por todo. Y lo creemos tan así que menospreciamos constantemente nuestros problemas y decimos que, ay sí, nuestros problemas del primer mundo, como si fueran nada. Otra característica es que los millennials creamos bromas sobre ser adultos, una especie de risa por la ñoñez de seguir las reglas todo el tiempo, pero también una admiración por esa vida estable. Aspirar el auto, comprar el papel higiénico, mandar boletas del reembolso del seguro de salud, cambiar el domicilio para la votación, postular al beneficio del gobierno. Todo nos agobia, todo nos da paja, nos da flojera, nos da pereza. Esta situación en la que yo creo hemos estado todos no es solamente una coincidencia, sino que es el propósito de las empresas. Contratan el mínimo en los call centers, cosa que tu llamada demore 2 horas. Sus servicios son analógicos, te hacen perder el tiempo, te estresan, y la idea de todo esto es hacer que sea una labor extenuante y se queden con tu dinero. Esto entonces nos lleva a la segunda razón: el sistema neoliberal actual es el peor que ha existido por más que nos los nieguen. Para explicar esto, la autora nos dice cómo las generaciones en Estados Unidos y mundo tuvieron muchos más beneficios que los que hoy tenemos, a causa de leyes que el presidente Reagan o Nixon y también todas las dictaduras que fueron financiadas por ellos en Latinoamérica, para replicar lo que hacían en su país. La cultura y los modelos de organización de las empresas que exportaron al mundo fueron la causa de esto. Cito: estamos muy por debajo de la situación económica de nuestros padres cuando tenían nuestra edad.
tenemos mucho menos ahorro, mucho menos capital, mucha menos estabilidad y mucha más deuda estudiantil. Además tenemos el capital de riesgo, pero también tenemos la crisis financiera del 2008, el declive de la clase media, el aumento exponencial del 1% más rico y la decadencia constante de los sindicatos y el empleo estable a tiempo completo. Sobre la decadencia de la cultura colectiva hablaré más tarde de eso, pero es importante entender que el mito del progreso no va ya por el suelo, sino que va por las alcantarillas, el manto, el núcleo de la tierra. En general, lo que explica que estemos peor que nuestros abuelos y padres es, en una palabra, el neoliberalismo. Tanto en Estados Unidos como en Chile y Latinoamérica, el estilo de la clase media sigue siendo más inalcanzable. Casa propia, educación sin deudas, estable, ¿qué es eso? ¿Existe? Antes nadie ofrecía trabajo sin entrenarte, no evitaban el contrato permanente como hoy en día, te daban beneficios, los años trabajados se acumulaban para el finiquito, entre otras cosas más, que los millennials quizás nunca conoceremos. El mito de la meritocracia que fue tan manoseado en Chile fue aún más en Estados Unidos. Por eso es tan importante leer libros sobre Estados Unidos y estas sociedades que al fin y al cabo son las que en un futuro imponen sus modelos. Y vivimos prácticamente las mismas situaciones con algunos años de retraso. Los millennials seríamos los primeros en darnos cuenta que la meritocracia no existe. Tercera razón. Además de la situación económica, otro aspecto fundamental es la crianza que recibimos. Una autora citada en el libro, Annette Laro, habla de un estilo de crianza, la cultivación concertada, que es definida como el intento de los padres por cultivar motivaciones, talentos y hábitos, pero no cualquiera de los que pudieran simplemente aparecer espontáneamente, sino todos aquellos que se consideran útiles. Practicar deporte tiene que ser en un club, no espontáneamente. El arte en un taller. Leer, sí, pero no cómics. Todos los hábitos que no sirvan se desechan. Y eso nos hace ver, según la autora, como currículum con piernas, currículums andantes. Todo lo que tenemos que hacer sirve para un futuro. Nuestros padres querían salvarnos del infierno que ellos vivieron cuando aceptaron trabajos que no les apasionaban. Y por eso decidieron darnos lo que ellos vieron como el mejor legado, la educación. En Estados Unidos esto es mucho peor porque para entrar a las universidades se requiere mostrar una personalidad balanceada. Así que se tiene que aparentar ser deportista y también académico, o mente sana, cuerpo sano. Escucharon a sus profesores decirles es que en el mundo del trabajo no va a ser así. Aquí en el colegio, en el liceo lo tienen fácil. Esta amenaza constante con el futuro hizo que fuésemos creados como mini adultos y que siempre pensando en lo que nos pasará a nosotros individualmente, desechando la organización. Cito, no intentamos desmontar el sistema, ya que no es así como nos criaron. Intentamos ganarle. Nunca pensamos que el sistema fuera equitativo, pero creímos en una mentalidad de auto-optimizarse, de perfeccionarse. Esta forma en la que fuimos criados nos dice que nunca somos suficientes, que siempre deberíamos haber estado haciendo algo más para el futuro que no hicimos lo suficiente en el pasado. Y esta sensación nos invade el tiempo libre, que en los tiempos de pandemia se hizo más patente. Sentíamos una culpa por no hacer nada, cuando sinceramente no podíamos hacer mucho. Toda esta inestabilidad económica nos lleva a la solución millennial. ¿Para qué vamos a tener hijos? Puro estrés. Mejor vamos a la universidad y tengamos estrés trabajando. En Estados Unidos se habla de los trabajos de cuello azul, haciendo referencia al overall, y que pasa que estas profesiones son bien pagadas, pero que no son bien vistas por la cultura y en especial por los millennials. Estoy hablando de plomeros, electricistas, mecánicos, cualquier tipo de trabajo que requiere educación técnica, pero que no requiere el bachelor, que no requiere la licenciatura. Esto, y ustedes lo saben, nos trae el concepto de cesantes ilustrados o ser un trabajador sobreeducado para un rol menospreciado y mal pagado. ¿Por qué ocurre esto? La autora habla de un fenómeno de ascenso social desgastado por el tiempo, cuando una élite o élite experimenta que se le está igualando, raya otra línea de distinción. ¿Cuál sería esta línea? Los medios de contacto, el capital, ¿cierto? El pituto, como decimos en Chile. Y es bastante reconfortante y también desesperante entender que esto no solamente ocurre en los países subdesarrollados, sino que también, y fue exportado por esas élites,
ocurre en los países desarrollados. Estas ambiciones desalineadas nos llevan al arquetipo millennial de la vida ideal de nuestros tiempos, un ideal burgués pero que todos conocimos como el panorama perfecto, donde el trabajo y la vida alcanzan el balance, lo que nos llevaría a la cuarta razón, que es: trabaja en lo que te apasiona y nunca trabajarás otro día de tu vida. Ese lo han escuchado, ¿cierto? Lo han deseado, yo creo, inclusive. Se han dicho a ustedes mismos: ¿por qué no monetizo este hábito que tengo de, no sé, tejer? Y quizás pueda vender cosas. ¿Por qué no hago un taller de dibujo, de edición de video, de fotografía, de fútbol? O enseño a tocar la guitarra, que igual lo hago bien. ¿Me sirve este pasatiempo para el currículum? ¿Debería ponerlo para mostrar que soy una persona apasionada? ¿Debería hacer un canal de YouTube con esto que me apasiona? Y ahí es cuando estamos cagados. Ahí está la trampa del agotamiento y frustración del burnout. Ahí es cuando no podemos distinguir el ocio y el trabajo, cuando nunca alcanzamos el real relajo, cuando no tenemos ese ocio creador, la contemplación de la lentitud, la pesadez o la liviandad de la vida. Ahí es cuando nos entrampamos en nuestra mentalidad. Nos culpamos y nos decimos: no estamos haciendo lo suficiente, no somos lo suficiente. Muchos escucharon quizá el discurso de Steve Jobs, un emprendedor ideal, un sujeto admirado por muchos que creó 2 super compañías y que al mismo tiempo es increíblemente tóxico. En el discurso, muchas veces citado como motivación e ideal de vida, decía: tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida y la única manera de estar satisfecho es hacer lo que tú creas es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es hacer lo que tú amas. Si no lo has encontrado, sigan buscando. No te conformes. Y ahí te abres y dices: sí, tengo que seguir buscando. No soy un conformista. Y en ese preciso momento recibes toda la explotación laboral que puedas para destacar en lo que amas. Ahí la vocación puede justificar las horas extras no pagadas, el snack y las bebiditas en tu oficina justifican el látigo sobre tus fuerzas que te exigen más rapidez y dedicación. Ahí es donde te dices que eres un afortunado porque trabajas en lo que quieres. Y ahí donde el sistema se caga de la risa de todos nosotros. En palabras de Foucault, vendría siendo donde la biopolítica se hace biopoder, o ahí donde la inteligencia emocional, concepto creado por Daniel Goleman, le da las herramientas a los empleadores de exprimir nada menos que tu alma. Y bajo tu consentimiento, por supuesto. La trampa del trabajo ideal, que mezcla visibilidad, aprobación cultural, poca supervisión, que ojalá sea altruista, cool, súper espiritual, loco o peligroso, es lo que mantiene tu autoexplotación o nuestra autoexplotación, porque, claro, siempre hay otro dispuesto a tomar tu lugar. Y cuando la pasión se transforma en algo socialmente aceptado, hablar de sueldos, horarios o sindicatos se vuelve poco comprometido, grosero, anticuado. Hasta puede ser digno de ser despedido si habla mucho de eso. Ahí es donde la cultura colectiva se desangra. Yo esto lo he visto. He visto a un ex colega, un compañero de trabajo caer en estrés laboral y agobio, alergias cutáneas, licencias largas por depresión, búsqueda de compañerismo. En el espacio de trabajo en común surgen preguntas como: ¿no sienten lo mismo que yo, que este requerimiento es injusto? Muchos levantan la ceja, ladean la cabeza y callan. Esa situación, que pudo haber sido la ocasión para poner límites sanos entre trabajo y vida, se transforman en la oportunidad para destacar. Yo no necesito salud mental porque soy muy buen trabajador. Denme el contrato permanente, por favor. Sí. Así surgen ideas distópicas en que el buen trabajador es quien dice que sí a ser vigilado, como esos software que te prohíben ingresar a ciertas páginas o guardan el registro de tus movimientos, las cámaras en tus lugares de trabajo o irrupción sorpresa para registrar tu rendimiento en tu lugar de trabajo. Toda esa inmundicia no solamente llega a los profesionales, sino también en los avisos de trabajo, dice la autora. Ya no se pide por un trabajador del call center, se pide por un héroe del servicio público o servicio al cliente. Ya no se pide por un enfermero, se pide por un guerrero de la salud. Yo eso aún no lo he visto, pero yo creo que ya podemos hacer una ecuación que entre más pasión te pida el trabajo, más mierda va a ser. Esta lógica, ligada al de la flexibilización laboral, nos trae el fetichismo del trabajador independiente, el freelance. No, es que yo no trabajo así, yo quiero tener mis propios horarios, yo te mando el presupuesto, no te preocupes, yo soy mi propio jefe, ¿tú cachai? Claro, y también significa sentir que cada minuto que no trabajas estás
perdiendo oportunidades y dinero. Significa no tener dinero para la jubilación, ni la cobertura de salud o preocuparte por pagarlas tú mismo. Pero tampoco puedes cobrar tanto si no te contratan, y ni hablar de beneficios como el pago de vacaciones, algún día libre de relajo, licencias médicas por enfermedad, el 13º sueldo, bonos por responsabilidad, nada. Porque ¿saben quiénes también son freelance, dueños de su propio tiempo y bla bla bla? Los conductores de Uber, de Rappi, de cualquier aplicación que use trabajadores temporales y muevan cosas de un punto a otro como socios de compañía y no trabajadores contratados. La autora cita a Farhad Mayou, que crea el concepto de subclase digital permanente y nos recuerda que estos tiempos de crisis no van a ser recordados por solidaridad o compañerismo o por una mayor movilización social en que mejoremos nuestras condiciones, sino que van a ser recordadas por la autoexplotación y explotación laboral tremenda, donde las empresas se hicieron multitrillonarias. La flexibilidad es insignificante sin estabilidad. Esta situación es tal que estamos peor que los proletariados del siglo XIX. Esa palabra viene de prole, que significa tu familia. La clase baja en esos tiempos era llamada así porque no poseía nada más que su propia familia. Hoy en día, nosotros, siguiendo el mito de la meritocracia de la universidad, entiéndase también diplomados, cursos, conseguir un trabajo en cierta empresa para tener un mejor currículum para el futuro, y todo lo que conlleva el miedo a no tener el trabajo de nuestros sueños, nos pospuso nuestro proyecto de tener familia. La hueá triste. Ni siquiera tenemos familia, ya no somos ni siquiera proletariados, sino que somos precariados. Así que anótenlo bien, pónganselo en su mente, dejen de mentirse, porque eso es la hueá que nos tiene como la mierda. Así, pasión y explotación laboral, trabajo y vida se abocan al desgaste, se hacen uno. Y ahí es cuando los espejos se revelan alterados y necesitan ser quebrados. ¿Y cómo se hace eso?, se preguntarán. Les puede tomar décadas a algunos, pero la mejor forma de entender es que somos trabajadores, nada más ni nada menos, y necesitamos solidaridad. Así que vaya y no sea weón, apoye e inscríbase en el sindicato, que se lo juro es puro ganar, y apoya a ese compañero con agobio laboral, porque el siguiente eres tú si no dices nada, y no se crea emprendedor por explotar su propio cuerpo, o páguele bien a sus trabajadores, que está demostrado también en el libro que se puede ser competitivo con ese modelo. Así, el dicho millennial del trabaja en lo que amas y no trabajarás ningún día más, bla bla bla, se transforma en el nuevo refrán que amamos cada día más. A la mierda la pasión. Págueme. Ese es nuestro nuevo lema, dice la autora. ¿Ya se lo han dicho ustedes mismos? ¿Ya llegaron ahí? Paremos de aceptar esa trampa, olvídela. Lo más sano es separar el trabajo de la vida y la pasión, que puedes tenerla, obvio, pero tiene los límites que están exactamente después de tu horario. Y la otra solución, obviamente, es votar por un gobierno que nos proteja como trabajadores, que detenga la subcontratación, que hacen que una empresa casi parezca un sistema de castas de la antigua India, con los permanentes por un lado, los de planta, y los temporales. En palabras de la autora, nuestra eficacia no ha evitado el estancamiento salarial. Nuestra constancia no nos ha hecho más valiosos. En todo caso, nuestro compromiso de trabajar, sin importar lo abusivo que sea, simplemente ha alentado y facilitado nuestra explotación. La economía neoliberal, la crianza que recibimos, las aspiraciones millennial y la cultura del trabajo, todo nos lleva al agotamiento. Pero a esto hay que sumar la tecnología. Yo creo que ya se sabe mucho de esto, me imagino, sobre las redes sociales que comandan nuestros gustos y aspiraciones, que nos recuerdan quiénes no somos, lo que no estamos haciendo, cómo no tenemos el equilibrio entre la vida y el trabajo, nos bombardean con la ilusión del multitask o la multitarea, que en teoría son alcanzables o realizables con el celular y el internet. Esa mentira, que está ampliamente fundamentada en el libro, es una basofia. El celular te retrasa, te distrae, te atrapa. ¿Y sabes por qué? Porque son adictivas y fueron diseñadas para sí, para crear una necesidad y luego suplirla. La autora habla de la economía de la atención, y ellos quieren precisamente eso, que no te concentres en nada más que en sus apps, que les des dinero. El documental El dilema de las redes sociales, en esa plataforma tan conocida, nos dice que somos usuarios, no compradores, como si de droga se tratara. El libro dedica varias páginas a decirnos cómo Instagram es la peor red social de todas, pero no me detendré mucho ahí. Lo importante es entender que las relaciones sociales y el estar atento a la contingencia se ha convertido en otro trabajo. Uno llega a sentir culpa por no responder un mensaje directo,
o por no mirar esa serie o youtuber que en teoría deberías porque te va a gustar, o por no estar informado. Una opinión que yo tenía y discutí con amigos y que la autora también comparte es que es sobre los life hacks. Esa mierda es una toxicidad pero terrible, horrible, lo peor que hoy en día quizá existe. Un amigo me mandó un youtuber y lo único que escuchaba era: estrésate, optimízate, compra esto, vives mal, vive como yo, pon recordatorios en tu celular. Como yo soy una persona ocupada, soy una persona importante. Tu cerebro no es suficiente, yo sí soy eficiente, tú no. Lo peor es que los millennials estaban ahí comentando: oh sí, haré eso, tienes toda la razón. Oh, lo peor, quiero tu vida, quiero tu vida, quiero tu vida. Esa mierda. Optimizarnos a nosotros mismos usando aplicaciones, life hacks, es horrible. Es justificar más el presentismo total que aman las empresas. Es estar disponible siempre porque tengo más tiempo. Es una trampa que nos hace sentir más importantes cuando en realidad desdibuja el límite entre la vida y el trabajo. Con la llegada de la era digital, además, el trabajo ha conseguido llegar a todos los rincones de nuestras vidas. No creo que los humanos estén quemados por naturaleza. Lo que nos agota es el tipo de trabajo que recompensa nuestro sistema social y económico, añade la Helen Peters. Bueno, el libro habla también de las situaciones raciales, de la condición de mayor estrés para los latinos y negros, y en especial para las mujeres que prácticamente trabajan y crían lo mismo que las trabajadoras, las no trabajadoras. Y cómo el ideal de los millennials de ser todo, por ejemplo ser padres y profesionales exitosos, nos quema de por vida porque evitamos la frustración de nuestros padres que, por ser padres, no pudieron realizarse profesionalmente y nos quemamos en el intento, o a nuestros hijos o a nuestra pareja. Lo que más me sorprendió y me dio pena también es ver que eran parecidos somos a los gringos, pero no por elección, sino que de la misma forma que ellos fueron obligados por estas grandes empresas como Apple, Amazon, Disney, toda la empresa en Wall Street y Silicon Valley, son las que comienzan con sus propios trabajadores a impulsar, a imponer esta cultura de la pasión y el trabajo, cuando están llenos de ganancias, tienen la excusa para exportar estos modelos, porque para decir, pueden ser igual a nosotros. Y ahí es donde nos llega a nosotros los latinos, españoles o quien sea que esté mirando esto. Al final del libro, la autora nos cuenta de su vida y cómo de tanto auto-optimizarse, estudiar un doctorado, pagar deudas, pospuso su maternidad. Y hoy con 39 años nos arroja una pregunta: ¿fui yo la que demoró todas estas cosas o fue la realidad social que me hizo difícil hacer otra cosa que dilatarlas? La solución para la autora no es el autocuidado, que hoy en día tanto se ha difundido y que es otro motivo de estrés. No es en todos los casos, obviamente, pero el yoga, el reiki o cualquier terapia alternativa, los masajes, los libros de autoayuda, el impulso por la meditación, las dietas, los trucos para usar las redes sociales, los mensajes positivos en Instagram, o que son variaciones del Just Do It, de esa marca tan conocida, es un ataque a nuestro ser y es increíblemente agotador. Y para darle un respaldo cito: gran parte de los cuidados personales no son cuidados en absoluto. Se trata de una industria de $11.000 millones cuyo objetivo final no es aliviar el ciclo de agotamiento, sino proporcionar medios adicionales de auto-optimización. Al menos en su iteración contemporánea y mercantil, el autocuidado no es una solución en absoluto, es agotador. Claro, ¿desde cuándo el autocuidado se ha convertido tan extenuante? Y esto no se arregla como las películas, tomando unas super vacaciones o construyendo una casa en el campo o haciéndote un artesano cool que sigue su propio sueño. Ese tipo de soluciones fantásticas son las que nos agotan. La autora nos dice que su libro no es una solución mágica, pero sí es un primer paso. Y así lo creo yo también. Es un lente donde se puede ver el mundo en el que fuimos citados. Y con esta cita termino. Antes de empezar a luchar, necesitamos entender que es una batalla estructural, que primero necesitamos entenderla como tal, que puede ser intimidante, pero que los fáciles life hacks o libros de autoayuda que prometen solucionarlo todo solo prolongan el sistema. La única manera de moverse adelante es crear un vocabulario y un entramado que nos permita vernos claramente en el sistema que contribuye a nuestro burnout, quemado, exhausto estilo de vida. Porque como dijo Sartre, la humanidad está condenada a ser libre, y al final es porque la cantidad de opciones son negocios que llaman la atención por la atención. El medio es el mensaje, decíamos en el
el video anterior. Así que espero que puedan echarle un ojo al ensayo que pongo en la descripción y al libro, y en especial a ustedes mismos. Eso es todo, entonces espero lo hayan disfrutado y les haya servido tanto para reflexionar como a mí. Suscríbanse, compartan si es que ese es su deseo, y nos vemos en el siguiente en el siguiente video, que será del premio Nobel australiano, porque ya voy dejando este país hacia Japón. Chao, chao, nos vemos en el siguiente video de libros y trascendencia.